Desde el inicio de los tiempos, el hombre ha vivido con temor a la muerte. Los antiguos enmascaraban el misterio con intrincados y poderosos rituales. ¿Qué llevó a los antiguos sacerdotes egipcios a vender reptiles momificados? ¿Qué técnicas utilizaba un antiguo policía chino para hacer que los muertos hablaran desde la tumba? ¿Qué tecnología de punta usó un emperador chino para garantizar a sí mismo una vida eterna en un paraíso terrenal apoyado por un ejército, un sistema fluvial y armas automatizadas contra futuros invasores? ¿Y qué sucedió en realidad con el cuerpo de Jesucristo durante la crucifixión? Los misterios de los rituales de la muerte. Un hecho común ha rodeado a cada ser humano. Desde la primera civilización hasta el presente, la muerte nos llega a todos. Creo que hay una similitud en todas las culturas y épocas, porque a todos nos aterra. Durante milenios, el ser humano ha creído que no todo se limita a esta vida. La vida tiene sus peligros y dificultades, pero existe otra vida en otro lado, en donde todo es maravilloso. Buscando la transición hacia el más allá, los humanos realizamos rituales que facilitan el paso hacia un mundo mejor. La mayoría de los rituales en nuestras vidas tienen sus raíces en la historia antigua. Y para millones de personas en todo el planeta, no hay mayor símbolo de esperanza de vida eterna que la crucifixión de Jesucristo. La historia de la crucifixión es difícil de contar. Pero también es un tema desalentador para aquellos que ven en el Imperio Romano algo noble, diligente y digno, y como fuente de nuestras costumbres morales. Los estudios sobre la fisiología de la crucifixión revelan cuán terrible era este castigo. El principal propósito de la crucifixión, aparte de ejecutar, quizás era mantener a la víctima agonizando tanto tiempo como fuera posible. Pero la crucifixión es más antigua que el Nuevo Testamento. Se remonta a los principios de la civilización. Algunos estudiosos creen que fue inventada como un ritual de muerte para mantener al condenado a una altura del suelo durante su ejecución. Los antiguos creían que la tierra en sí era una deidad viviente que no debía ser contaminada por el toque maligno de un criminal. Esta era una época en que el hombre creía que la naturaleza era controlada por dioses poderosos. Hablamos de dioses que hacen brillar el sol y soplar el viento. Todo esto tiene que ver con la supervivencia, tiene que ver con las cosechas, con los cultivos. Las grandes sociedades antiguas eran básicamente agrícolas. Algunas de las deidades más primitivas eran dioses de fertilidad, como la diosa de la tierra. Cada cultura antigua tenía su versión de la Madre Tierra, un elemento muy importante en la vida de la gente primitiva, que se relacionaba con las cosechas y la reproducción de plantas y animales. Esto seguramente era un aspecto crucial tanto para el bienestar físico como cultural de la sociedad. Respetar a la Madre Tierra era vital. Cualquier cambio en sus maravillosos y abundantes regalos podía tener efectos devastadores en el estilo de vida y la salud. La crucifixión satisfacía una necesidad religiosa primitiva de no contaminar la sagrada Madre Tierra con la sangre impura de un hombre condenado. Este deseo se convirtió en un método de ejecución que sobrevivió miles de años. Durante un periodo, esta clase de creencias primitivas servía de basamento para tales prácticas. Esto arroja luz sobre lo que es un ritual de muerte. A menudo, la principal razón detrás de un ritual se pierde y se olvida hasta que lo único que queda es el ritual en sí. Transcurridos cientos de años, la crucifixión perdió su significado espiritual y se convirtió en un mero instrumento de castigo y ejecución, principalmente en el antiguo Cercano Oriente. La crucifixión no fue inventada por los romanos. De hecho, había sido parte de muchas sociedades antiguas que se remontaban quizá al siglo VI a.C. y al Imperio Persa.
Alejandro Magno descubrió la crucifixión en Persia en el siglo IV a.C. y la llevó a Europa. Al parecer fue Alejandro Magno quien importó este método del Oriente, pero fueron los romanos quienes en verdad lo emplearon con más frecuencia. La crucifixión se popularizó a lo largo y ancho del mundo romano. Una de las peores cosas del Imperio Romano eran sus castigos, como la crucifixión, el sunum supplicium, el peor de los castigos empleado por los romanos. Era un instrumento de control social. Hablamos de una estructura de gobierno pequeña, de alguna manera tenían el control de una gran población, una población que podía tratar de actuar fuera de la ley o ser criminal, y que debía ser sometida mediante el terror. La crucifixión no necesariamente era un castigo que se equiparaba al crimen. Quintiliano, una de las fuentes antiguas, habla de la crucifixión como un ejemplo para los demás, algo que debía desalentar a los criminales. Era la disuasión última, el mismo argumento utilizado hoy día para la pena de muerte en Estados Unidos. La crucifixión era reservada para los estratos más bajos de la sociedad. En la mayoría de los casos, no se crucificaba a un ciudadano romano. La crucifixión se empleaba con enemigos, traidores, criminales y esclavos. Era para el otro. Una excepción se dio cuando Cicerón acusó a Verres de haber crucificado en pleno conocimiento a un ciudadano romano, y por tal razón, Verres fue castigado. Era inusual que alguien sobreviviera más de algunas horas en la cruz. Pero en el año 63 después de Cristo, el historiador Josefo cuenta la crucifixión de 3 hombres. Josefo fue uno de los antiguos historiadores que escribió sobre el asedio a Jerusalén en el año 70 después de Cristo. Según Josefo, una de las 3 víctimas seguía con vida después de 3 días. Las autoridades estaban tan impresionadas con este que decidieron bajarlo. Al final, sobrevivió al proceso de crucifixión. ¿Cómo lo logró? Más que una ejecución, la crucifixión era un castigo agonizante, obsceno y humillante. El doctor Rob Hicks y James Dean estudian lo que le ocurre al cuerpo humano durante la crucifixión. Quizá esto revele cómo sobrevivió la víctima que nos relata Josefo. Lo que sucede durante la crucifixión se asemeja mucho a lo ocurrido durante un accidente grave. Uno puede morir desangrado, los riñones se recargan, el corazón podría detenerse, como en un paro cardíaco. La víctima podría perder el conocimiento debido a la deshidratación o porque simplemente no puede llenar los pulmones de oxígeno. Todos conocen la típica imagen de brazos estirados y clavos en las manos. Pero ahora, por primera vez, James y Rob utilizan gráficos por computadora para explorar el trauma interno de una víctima de crucifixión. Ellos han descubierto que el peso del cuerpo presiona los pulmones hacia abajo y dificulta el movimiento de las costillas durante la inhalación. Vemos cómo el diafragma se mueve hacia abajo y cómo los músculos intercostales hacen su trabajo con dificultad, lo cual hace imposible respirar apropiadamente. Con el tiempo será tan difícil que se rendirá, perderá el conocimiento y morirá. James y Rob han descubierto que la sofocación es la causa principal de muerte durante la ejecución. Con los brazos levantados, la víctima no puede usar bien las costillas para inhalar. Esta dolorosa tortura puede durar horas, incluso días, dependiendo de la condición física de la víctima. No puede inhalar o exhalar lo suficiente para permanecer con vida. Luchará en contra porque su instinto es el de sobrevivir, pero al final perderá. Nuestra simulación ha revelado cómo la víctima descrita por Josefo pudo haber sobrevivido a la dura prueba. Si alguien pierde la esperanza, al final se rendirá y morirá. Si es optimista, dirá que va a prevalecer y sobrevivirá. La fuerza y condición física de la persona determinarán cuánto puede durar. La remota posibilidad de sobrevivir a la crucifixión no disminuye el horror.
En el mundo romano, mantener el control del cuerpo era el principal derecho humano. Así que crucificar a alguien, tomar su cuerpo y clavarlo o sostenerlo en una cruz con sogas y hacerlo morir lentamente, agonizando durante días, era la mejor forma de disuasión. Esto deshonraba al individuo más que cualquier otro castigo. Los romanos hicieron de este primitivo ritual pagano de muerte, diseñado para no ofender a los dioses, un método de tortura. Pero con el sufrimiento de Cristo, la cruz renació y se convirtió en parte de un nuevo ritual de muerte para los cristianos del presente. Sin embargo, lo que la gente cree que viene después de la muerte difiere de una cultura a otra. En el antiguo Egipto, se pensaba que los animales eran mensajeros entre este mundo y el más allá. A continuación, investigaremos el misterio de los cocodrilos momificados. La civilización del antiguo Egipto estaba obsesionada con los rituales de muerte. Algunas de las más extraordinarias creaciones son obra de los egipcios, y casi todas estaban relacionadas con la muerte y el más allá. Las pirámides, las grandes tumbas, los templos y las momias. Sin embargo, los egipcios no solo momificaban personas, también momificaban animales. Para descubrir el porqué, la egiptóloga y experta en momias Salima Ikram viajó al templo de Kom Ombo, a las orillas del río Nilo. Es probable que siempre haya habido un templo en Kom Ombo. Generalmente en los lugares donde se ve un templo es porque el lugar ha sido sagrado durante cientos de años. El templo estaba dedicado al dios cocodrilo Sobek. Los antiguos egipcios veneraban dioses basados en el mundo natural, y los cocodrilos son criaturas largas y terroríficas que debían ser apaciguadas. Por supuesto, todo lo que proviniera del Nilo o del agua tenía una naturaleza sagrada para los antiguos egipcios. Uno de sus mitos de creación hablaba acerca de cómo el mundo había emergido del agua. Sobek se convirtió en una de las deidades más importantes de Egipto. Su culto se popularizó cerca del año 2000 a.C., cuando se comenzaron a usar los lagos. Estos contenían cocodrilos y cualquier dios asociado con el agua y los poderes de la fertilidad y virilidad, como Sobek, comenzaron a ser importantes. Fue entonces cuando se empezó a construir grandes templos en honor a Sobek. A los cocodrilos se les permitía vagar libremente por el templo en honor al dios. No solo mantenían las imágenes tradicionales del dios en un lugar sagrado, sino que también tenían cocodrilos vivos, como la personificación del dios Sobek. La gente podía venir de muy lejos para visitar a la deidad, hacerles ofrendas y de alguna manera estar en su presencia. Los cocodrilos eran reverenciados incluso después de la muerte. En esta habitación están los restos disecados de un animal que alguna vez vagó por el templo. Esta reliquia invaluable era venerada por incontables peregrinos. Este cocodrilo probablemente ha estado muerto unos 2000 años, o quizás más. Los adoradores también podían momificar cocodrilos en ofrenda a los dioses. Al dar un cocodrilo como ofrenda, lo que el adorador hacía era ofrecer algo mucho más íntimo para el dios. Asimismo, este pequeño cocodrilo momificado actuaba como embajador de la persona durante toda la eternidad. De esta manera, siempre se tenía a alguien susurrándole a Sobek. La primera etapa de la momificación consiste en sumergir el cuerpo en sales naturales para extraer la humedad. Sin humedad, no hay descomposición. Cuando está completamente seco, se recubre con una resina preservante para proteger la superficie. Momificar reptiles era mucho más fácil que atraparlos. Para atrapar un cocodrilo se debe tener algo de habilidad, porque son criaturas enormes y muy feroces. No es bueno estar frente a uno a menos que se sepa en verdad lo que se está haciendo. Así que creo que atrapar un cocodrilo era un gran acto de aventura y de fe. Sin embargo, obtener tan siquiera uno pequeño era una tarea difícil, ya que no había suficientes para todos.
Uno de los problemas de tener tantos peregrinos con ansias de ofrendar un animal momificado era que algunas veces la demanda superaba la oferta. Los sacerdotes de Com Ombo tuvieron que improvisar. Algunos de los paquetes no contenían lo que supuestamente decían. Podían contener parte de un cocodrilo o un trozo de madera, una piedra, o inclusive un fragmento humano envuelto de tal forma que se pareciera a la criatura que se estaba dando en ofrenda. Nadie sabía lo que en verdad contenía. Mientras mejor estuviera envuelto, mientras mejor se viera el exterior de la momia, más se sabía que el interior era falso. Al parecer, los sacerdotes, motivados por la culpa, pensaban, hagamos que luzca perfecto porque lo de adentro es imperfecto. Al menos el exterior debía ser una manifestación de lo que se suponía que había dentro. Aún así, había ambigüedad en el engaño. Los sacerdotes ciertamente podían lidiar con estas dos ideas y no sentirse terriblemente fraudulentos. Sin embargo, si los peregrinos hubieran sabido que las momias no contenían cocodrilos de verdad, seguramente se habrían molestado. Hace 100 años, el explorador estadounidense Henry Wellcome descubrió un cocodrilo momificado en perfectas condiciones. Para él, se trataba de una falsificación. ¿Pero lo era? El espécimen es mantenido en el Centro Egipcio de la Universidad Swansea en Gran Bretaña. Tenemos cocodrilos adultos que han sido momificados, pero también tenemos muchas falsificaciones. La cirujana veterinaria Emma Littler ha sido llamada para ver el interior de esta reliquia antigua usando una máquina de rayos X. Por primera vez en 2000 años, la momia cocodrilo revelará su secreto. Sabremos qué contiene adentro. Así sabremos de una vez por todas si hay un cocodrilo verdadero adentro o si es una bolsa de arena. Bien, veamos. ¿Qué tenemos aquí? Definitivamente hay algo ahí. Hay algo. Aquí se ve el contorno de la cabeza, pero son solo las dos primeras secciones. Así que fue incrustado. Sí, a partir de aquí está la cabeza y aquí no hay nada. Esta singular reliquia, en verdad, contiene los restos de un cocodrilo que alguna vez nadó por los canales del antiguo Egipto, hace 2000 años. No es un engaño, sino un genuino mensajero de los dioses. Este descubrimiento revela de lo que es capaz el hombre para llevar a cabo sus rituales de muerte, capturar y momificar peligrosas bestias o dejarlas vagar libremente por un templo sagrado, demuestra cómo se veneraba la muerte. A continuación, recurriremos a la ciencia forense para examinar el papel de otros animales como mensajeros de la muerte. El tema involucra asesinatos y un extraño trabajo detectivesco. A simple vista, estas 5 hoces parecen idénticas. Pero hace 800 años, el superpolicía chino Song Si encontró un modo ingenioso para saber con cuál se había asesinado a alguien. Nuestros conocimientos sobre el estudio de una escena del crimen se los debemos a Song Si. Song Si fue el primero que escribió en un texto antiguo cómo aplicar la ciencia en una investigación criminal. David Hughes, un experto forense, ha estado estudiando esta evidencia antigua. Creo que podemos llamar a Song Si el tatarabuelo de la ciencia forense, ya que es el autor de lo que se conoce como el levantamiento de agravios. El levantamiento de agravios es un texto de 800 años que describe la labor de los forenses en tiempos remotos. Antes de él fueron escritos varios libros que trataban temas de medicina forense, pero él fue el primero en sistematizarlos y producir un trabajo que acumulara todos los conocimientos que había. Este es el primer escrito con instrucciones sobre cómo analizar una escena del crimen. En ese sentido, podría ser llamado como el padre de la ciencia forense moderna. Según lo descrito en el libro de Song Si, reconstruiremos cómo éste resolvió el caso de una muerte brutal hace 800 años.
Cerca del año 1230 después de Cristo, los habitantes de un remoto pueblo chino se sorprendieron al descubrir que uno de los suyos había sido asesinado con un arma desconocida. No hubo testigos y para aquellos días tampoco policías. La mayoría de los crímenes pequeños eran tratados por los jefes del pueblo, a quienes se llamaba para tal fin. No se les pagaba y su trabajo muchas veces acarreaba grandes gastos. Por si fuera poco, se volvían impopulares entre la gente con la que vivían. El jefe del pueblo solicitaba ayuda en la capital. Miembros de la clase de Song Si eran estudiosos que habían alcanzado su posición tras superar pruebas. Su responsabilidad era supervisar esta suerte de sistema caótico y actuar como intermediarios entre las autoridades de los pueblos y la corte imperial. Song Si fue enviado al pueblo a investigar. Personas como Song Si viajaban por todo el país investigando casos difíciles desde un punto de vista técnico o aquellos en los que hubiera grandes intereses involucrados. Sin evidencia y sin testigos, el asesino probablemente no temía la visita de un estudioso. Según lo que él mismo relató de los casos que estudiaba, al parecer operaba como un superdetective, a quien llamaban para resolver estos casos particularmente difíciles. La primera tarea de Song Si fue identificar el arma homicida. Él sabía por su estudio práctico que diferentes cuchillas producían diferentes tipos de heridas. Al examinar el cadáver, Song Si notó una herida irregular con características específicas. El historiador de la antigüedad, Mai Trao, recrea el procedimiento seguido por Song Si durante su investigación. Mai utiliza un cerdo que compró en una carnicería local. Este es el primero, es un sable del siglo XVI. Noten el tipo de corte que ha dejado. Esta es una herida punzante. Se puede ver hasta cierto punto el tamaño de la hoja. No es muy profunda, así que no sabemos cuán larga es. Ahora, miremos el daño por la hoz. Es absolutamente horrible. Ha arrancado mucha piel y también los tejidos internos y probablemente atravesó los huesos también. Diferentes hojas producen diferentes heridas. Es posible para los científicos forenses, y lo era para Song Si en el siglo XIII, saber qué causó esta herida, una hoz. El único problema es que en la China medieval había miles de hoces. ¿Cómo saber cuál era la correcta? La hoz era una herramienta común en las comunidades rurales de la antigua China. Song Si convocó a cada aldeano y ordenó que trajeran consigo sus hoces. Cerca de 200 hoces limpias y pulidas fueron presentadas ante él. ¿Cómo iba a saber Song Si cuál era el arma homicida? En realidad es muy difícil limpiar por completo un objeto. Aun cuando alguien crea que ha limpiado por completo un arma homicida, siempre quedarán partículas extrañas en ella. Hoy en día, los científicos forenses usarían el análisis microscópico para hallar estos diminutos residuos de evidencia. Pero en la China del siglo XIII, Song Si no tenía estos recursos técnicos. En su defecto, recurrió a miles de pequeños investigadores. Moscas comunes. Mai se reúne con la científica forense Amory Whitaker para resolver el caso de Song Si 800 años después de que el crimen fuera cometido. Song Si colocó las hoces al sol y esperó. Mai frota sangre animal contra la cuchilla. Sobre el filo de la cuchilla termina todo. Cualquier asesino se percataría de la sangre que mancha el arma y se desharía de ella. ¿Cómo lo hace? Toma una tela y la limpia. Ahora colocaremos el arma homicida aquí adentro, junto a las demás. A simple vista, todas parecen iguales. Veamos qué nos dicen las moscas. Ellas nos dirán cuál es el arma homicida. Sí. Esperamos que las moscas encuentren la hoz que tenga rastros de sangre. En minutos, las moscas van directo a la hoz sangrienta. Parece que tenemos a una. Sí. Song Si tenía razón. La fotografía nos revela el secreto de los pequeños detectives.
Si hay restos de sangre o tejido en un cuchillo o una hoz, las moscas se sentirán atraídas a eso más que a otros cuchillos sin sangre en ellos. Parece que tienen un festín. Fragmentos microscópicos de sangre y tejido quedan atrapados en la irregularidad del metal. A simple vista no hay manera de decir si esta hoz ha sido usada en un asesinato. Sin embargo, en la escala de las moscas, el mundo parece un lugar diferente. Ahora la cuchilla no se ve tan lisa. Estas imperfecciones capturan partículas de sangre y tejido y llaman la atención de las moscas como señales de neón indicando comida gratis. Aunque no pudieran ver las partículas, las moscas pueden confiar en otro sentido, el olfato. Pequeñas partículas se desprenden y esparcen por todo el aire. Estas partículas activan receptores en la mosca. Es como si pudieran ver el olor. Tomando en cuenta las pruebas, incluso con las limitaciones del siglo XIII, podríamos sugerir que este fue un caso de homicidio. La víctima ha hablado desde la tumba a través de estos pequeños mensajeros de la muerte. El análisis forense dio otro paso hacia la era moderna. De hecho, el estudio de los insectos sigue siendo parte importante en las ciencias forenses y se le conoce como entomología forense. Creo que cualquiera que trabaje en el área de la entomología forense conoce el caso. Ciertamente es citado en muchos trabajos, así como en cada entrevista que se da acerca de la entomología forense. Hasta donde tengo entendido, es el primer caso propiamente documentado en el que se utilizó la entomología forense para resolver un crimen. Lo que sabemos sobre análisis forense se lo debemos a Sonsi. Los rituales y prácticas relacionados. Vos que crees que sabés mucho sobre whiskies, hacé clic y entra a The Chivas Experience. Con la muerte han surgido como respuesta a una necesidad humana. En los casos que investigaba Sonsi, el objetivo era recabar información de los muertos. Los cristianos buscan la salvación espiritual en la cruz. Los antiguos egipcios daban animales en ofrenda para buscar el favor de los dioses. Sin embargo, en la China del siglo III a.C. se esforzaban un tanto más. Usaban la tecnología para crear el más allá aquí en la tierra. En el siglo III a.C., Qin Shi Huang, el primer emperador de China, construyó una tumba extraordinaria para disfrutar la eternidad. Un texto antiguo escrito por el primer historiador de China, Sima Xiang, cuenta que ríos de mercurio fluían como agua dentro del mausoleo de Qin. Investigaremos el propósito y la ingeniería detrás de este extraño hallazgo. Para el año 220 a.C., el país había estado en guerra durante 500 años. Al comienzo había cerca de 700 estados independientes, pero para el año 221 a.C. solo existía el estado de Qin. Qin creó una nación que ha durado más de 2000 años. Qin fue tan exitoso en su carrera por conquistar que se ha vuelto sinónimo de toda la China actual. Con un imperio de 26.000 kilómetros cuadrados, más allá de la riqueza y el poder, Qin temía perder el trono y, peor aún, la vida. Él quería seguir viviendo y extender su poder por siempre, por lo que buscó el secreto de la vida eterna por todo el mundo. Envió emisarios a todos los rincones de la tierra para encontrar pociones u hombres sabios que lo ayudaran. Temerosos de regresar con las manos vacías y morir, todos se quedaron. Presintiendo el fracaso de la búsqueda por el elixir de la vida eterna, Qin se embarcó en un proyecto igual de ambicioso, uno cuyos misterios yacen ocultos hasta hoy. Al mismo tiempo, tan pronto tomó el trono, mandó a cientos de miles de convictos a trabajar en la construcción de una tumba. Es algo paradójico, porque si uno nunca va a morir, ¿para qué se necesita un mausoleo?
Shin apostaba a lo seguro. Si no podía tener vida eterna, al menos iba a gobernar para siempre en la muerte. Básicamente construyó el mausoleo porque necesitaba ese reino, ese imperio, necesitaba sus recursos, necesitaba su palacio, sus guerreros, necesitaba sus sirvientes y todo lo demás para continuar gobernando en el más allá. Al sur de su imperio, construyó un complejo mortuorio sobre un área de 145 kilómetros cuadrados. Obviamente hay muchas cosas fascinantes acerca del mausoleo del gran emperador Qin, pero lo más sorprendente es lo enorme del lugar. Todo es tan grande, todo lo que uno se imaginaría o incluso lo que uno jamás pensaría que estaría allí, además de encontrarse allí, está multiplicado por cientos o por miles. Sin embargo, este no era un mausoleo común. Tenía montañas y ríos esculpidos hasta el último detalle. La tumba era una réplica a escala de la China de la vida real. La idea era obviamente crear un microcosmos de lo que era su reino. Basados en un antiguo texto chino escrito por Sima Xian, 100 años después de la muerte del emperador, el fabricante de maquetas antiguas, Richard Windley, ha reconstruido la disposición de la tumba. Según los textos, el mapa era en realidad muy preciso en sus detalles. Tenemos los ríos principales y es probable que el terreno fuera de hecho construido también con mucha precisión. Para los ríos, Shin no utilizó agua. En su lugar, llenó los canales con mercurio. El mercurio es un metal como ningún otro. Es líquido a temperatura ambiente. Esta propiedad singular fascinaba a los chinos de la antigüedad y daba un toque místico. Creo en la idea del mercurio como la sustancia enigmática que desafía a la naturaleza. A lo mejor esta es la razón por la que la gente pensaba que podía extender la vida. Pero crear ríos completos hechos con miles de toneladas de mercurio no era lo más asombroso. Los ingenieros de Shin también diseñaron una antigua turbina que hacía circular el líquido por toda la tumba. Después de que el primer emperador murió, su sucesor tomó a los que trabajaron en la tumba y los enterró vivos para preservar sus secretos. Por esa razón, probablemente no sabemos cómo circulaba el mercurio en el modelo. Simplemente dice que era un mecanismo. No sabía los detalles. Richard Windley trabaja con importantes académicos para determinar cómo se habría logrado esta hazaña de la hidráulica. Y esto hace girar, ¿sí? Sí. Janice Lee es la curadora en jefe del lugar y una autoridad en la materia. ¿Crees que esta sea una representación fiel? Sí. Los expertos tienen una hipótesis sobre cómo fluían los ríos de mercurio dentro de la tumba. Las evidencias arqueológicas del mismo periodo muestran que los chinos de la antigüedad dominaban la construcción de molinos de agua. Sabemos que había canales subterráneos en el área. Habría sido fácil, dada la tecnología de la época, aprovechar esta clase de molino de agua para impulsar el mercurio alrededor de la tumba. Lo que he decidido para resolver estos problemas en la maqueta es utilizar una rueda horizontal unida a una especie de rueda con paletas. Como ven, la rueda horizontal dirige la vertical. Richard llena los ríos del modelo con un sustituto de mercurio y enciende la fuente para simular la acción de los ríos subterráneos. Parece que está funcionando. Pudiera haberse detenido, pero de hecho funciona muy bien. El agua del río es dirigida hacia el interior de la tierra a través de un canal y una rueda de agua horizontal. El sistema está conectado mediante un engranaje de ángulo recto a una rueda de agua vertical, la cual impulsa el mercurio por el interior de la tumba. Mientras siguiera fluyendo la fuente de agua, el emperador podía tener ríos de metal líquido a lo largo de todo su imperio por toda la eternidad. Rodeado de mágicos ríos de mercurio, el emperador podía gobernar sobre su réplica del reino durante toda la eternidad y así satisfacer su gran sueño en vida de reinar por siempre. Aún así, también optó por tomar medidas de seguridad ulteriores. Sima Xian hace mención de siniestras características relacionadas con estos rituales de la muerte. Al emperador Qin lo acompañaban en su viaje al siguiente mundo cientos de esclavos y concubinas, todos enterrados vivos.
También tenía 8,000 soldados de terracota para protegerlo. Y quizá algo más práctico contra los ladrones del futuro, un sistema de trampas letales. Las defensas fantasmales de Qin son nuestra última investigación. Esto es parte del complejo de tumbas construido en el siglo III a.C. como el lugar de descanso eterno del primer emperador de uno de los más exitosos imperios del mundo, China. Como si se tratara de una historia de Indiana Jones, esta megatumba fue llenada de armas y tesoros dignos del hombre más poderoso de la Tierra. Con tantos objetos de valor en la tumba, el emperador quería asegurarse de que su lugar de descanso estuviera a salvo de ladrones o profanadores de tumbas. Para concretar su seguridad y la de sus pertenencias, ordenó a sus ingenieros encontrar soluciones que parecen sacadas de una película: trampas. En los documentos históricos hay información acerca de la tumba. Se revela que en los corredores de la tumba colocaron ballestas con gatillos. Si algún ladrón se atrevía a entrar, las ballestas dispararían sus flechas automáticamente. Investigamos la tecnología de defensa de la tumba del primer emperador. Nuestros expertos emplean sus conocimientos de la tecnología contemporánea china para determinar qué clase de trampas podía haber. Aquí tenemos una reconstrucción de la trampa de ballesta de la tumba de Qin. Hay muchas variantes. Tenemos algunas que solo disparan una flecha. Las antiguas ballestas chinas tenían la potencia de hasta 136 kilos y disparaban flechas con punta de bronce de hasta 1 metro de longitud. Probablemente eran de bambú. Es una especie de flecha bastante larga y típica. Tenemos una punta bien afilada al frente y hay una espiga que está incrustada dentro del bambú. Otros arcos podían disparar varias flechas a la vez. Aquí tenemos una ballesta que en China es llamada Liangniu, la cual es una ballesta de múltiples flechas. Dispara 4 a la vez. Hay una sola cuerda por cada arco. Estas se desplazan por surcos que les ayudan a avanzar en línea recta. Hemos construido una réplica de una de las entradas a la gran tumba. Detrás de las paredes de los corredores de la tumba había artefactos escondidos. Estos no debían estar a la vista porque eran los que iban a realizar el daño, y estas eran las trampas que iban a ayudar a proteger la tumba de quien quisiera entrar, robar o perturbar el descanso del emperador. Obviamente debemos buscar la forma de activar el mecanismo de disparo. Las evidencias de aquel periodo nos revelan que las ballestas se activaban con hilos utilizados para cazar animales. En el montaje que hicimos, los hilos son bastante visibles, son claros para que la cámara los pueda reconocer. No obstante, en la vida real probablemente eran de un color oscuro y estaban diseñados para fundirse con el entorno. Entonces podemos imaginarnos a alguien caminando por el corredor y tropezándose con varios de estos, cada uno activando un arma distinta. Richard prueba los hilos utilizando flechas sin puntas. Si bien las ballestas eran una excelente defensa contra los seres vivientes, contra los muertos ofrecían muy poca protección. El emperador pidió miles de guardaespaldas para que lo acompañaran al otro mundo y lo defendieran del ataque de los espíritus difuntos. En verdad creo que no están ahí para representar algo. No son un monumento, creo que están allí para desempeñar un papel en el más allá. Cada día que pasa, los arqueólogos descubren más de estas figuras muy realistas. Cada uno de los 8,000 guerreros es único, con un rostro diferente. Una nueva teoría busca la razón que llevó al primer emperador a hacer cada soldado diferente de los demás. La respuesta yace en los tumultuosos orígenes del Imperio Qin. La nación china nació de la guerra. La unión se consiguió meramente por la fuerza militar. Qin tenía más soldados que cualquier otro estado chino. Estaban organizados en un régimen totalitario y simplemente derrotaron a sus rivales, uno por uno. China, como se le conoció, nació bajo un régimen de terror.
La corte del primer emperador fue indudablemente establecida por métodos autoritarios y hacía énfasis en castigos severos, leyes inflexibles y la subordinación de todo a los intereses del Estado. La vida en la corte de Qin debió ser aterradora. Los súbditos del nuevo Estado tenían miedo de su nuevo emperador, y el emperador tenía miedo de sus súbditos. El emperador se volvía más y más paranoico conforme pasaba el tiempo y se mudaba en secreto de un palacio a otro para evitar la posibilidad de un asesinato. El emperador permaneció paranoico, incluso en la muerte, y temeroso de los muchos enemigos que hizo en su despiadada conquista del poder. Qin se rodeó de guardaespaldas élite en vida y planeaba llevárselos consigo en la muerte. Es el ejército que se iba a llevar al más allá. Si un hombre necesitaba un ejército en vida, quizás también lo iba a necesitar en el otro mundo. El hombre que era responsable por la muerte de miles tenía muchas razones para preocuparse por lo que le podía esperar del otro lado. Si creemos que la gente después de que muere puede continuar con vida y mantener sus pertenencias, su poder, etc., esto puede aplicar al emperador, pero también a los demás. Sin embargo, si durante su reinado asesinó o masacró a miles de personas, incluyendo a poderosos guerreros, reyes y príncipes, de seguro lo iban a estar esperando en el más allá para vengarse. Si bien el ego y la paranoia del primer emperador hacían necesario que se rodeara de guardaespaldas, nunca se ordenó que sus protectores en la vida real fueran enterrados con él. Según los antiguos textos escritos por el historiador Sima Xian, el emperador Qin ordenó que toda su corte fuera enterrada viva con él. Sus sirvientes, esposas, músicos, animadores, incluso su carruaje y caballos favoritos. La carga de acompañar al emperador al más allá recayó injustamente en sus sirvientes y súbditos. Su sucesor mandó a enterrar vivas a sus concubinas junto con él y a los obreros que trabajaron en la tumba, en parte para asegurar que los secretos de los dispositivos de seguridad permanecieran ocultos. Si podía ordenar la muerte de cientos de personas desde la tumba, ¿por qué no ordenó enterrar en vida a sus guardaespaldas? La respuesta parece ser simple y también arroja luz sobre antiguas creencias chinas. Una razón es que ellos eran los guerreros más fuertes de toda China y no iba a ser fácil persuadirlos para que se sacrificaran. El emperador fue forzado a crear el famoso ejército de terracota, pues se percató de que después de su muerte no iba a quedar nadie suficientemente fuerte para obligar a los soldados a unírsele. A pesar de su lealtad, tal devoción hacia su señor era más de lo que podía esperarse y su sucesor seguramente no iba a querer sacrificar bienes tan valiosos. Un ejército de 8,000 no se entrega a la ligera. Esto dejaba a Qin con un dilema. No podía llevarse a sus guardias reales consigo, y por su paranoia, tampoco podía rodearse de extraños que pudiesen atacarlo luego en el más allá. Cada uno de estos 8,000 guerreros de terracota ha sido representado como un individuo, con características esculpidas individualmente. Creo que es razonable que ellos representen a gente real que protegió al emperador en vida. Después de todo, para alguien tan paranoico que vivió en miedo perpetuo de ser asesinado, no iba a ser fácil ir al otro mundo acompañado de gente desconocida. La idea era asegurarse de que todas estas imágenes representasen a las personas en la tierra que conocía y le daban confianza. Si estos rasgos en los guerreros de terracota eran de hecho retratos de soldados reales, entonces, al mirar estos rostros silenciosos, estaremos observando los rostros de hombres que una vez protegieron y pelearon por el fundador de uno de los más grandes imperios que el mundo haya conocido. Los rituales de muerte que rodean la tumba de Qin nos permiten entrar en la mente de un emperador y de la gente que vivió hace 2000 años. De igual manera, los rituales fúnebres egipcios nos revelan cómo pensaban, en qué creían y qué esperaban de la vida. Esta es una clave para saber lo que querían en su vida ulterior, pero también sabemos qué era lo que querían en vida.
Esto se debe a que, a pesar de tratar con la muerte, los rituales han sido realizados, valorados y consagrados no por los muertos, sino por los vivos. Algunas prácticas del mundo antiguo que involucran la muerte siguen vigentes en la actualidad. Otras han cambiado su significado y simbolismo a lo largo de milenios y han obtenido una nueva y poderosa relevancia para millones en el mundo moderno. Los rituales de muerte revelan nuestro deseo de que exista un más allá, pero también nuestros deseos más codiciados en esta vida.